Buenas noches con todas y todos aquellos que están conectándose a través de nuestra fanpage Jóvenes por Pichincha. Esta noche vamos a tener un tema a tratar bastante interesante. El mismo será sobre precios en estado de emergencia, para lo cual tendremos dos invitados de lujo, el ingeniero Carlos Rabascal y el doctor Rolando Catota. Por favor, Paul. Muchas gracias, Joana. Tenemos un par de panelistas muy buenos la noche de hoy. Vamos a tratar los sobreprecios en estado de emergencia. Antes de iniciar este conversatorio, antes de que nuestros panelistas se presenten como acostumbran en el programa Desde la Trinchera, hay que recordarle a la gente que nosotros hemos iniciado este tipo de programas con la sola idea de llevarle la verdad al país, perdón. Lastimosamente hay algunos medios que no dicen la verdad, que se han parcializado solo hacia un costado y que tienen engañada a la gente. Para eso se creó Desde la Trinchera, en conjunto con la plataforma Jóvenes por Pichincha y con nuestros compañeros colaboradores. Joana, seguimos contigo. Muchas gracias por dicha aclaración, Paul. Volviendo al tema del día de hoy, nuestro país afronta un tema bastante difícil, los sobreprecios en la adquisición de varios insumos. Dichos insumos, que son en beneficio de algunos sectores, los más vulnerables dentro del tema salud, el tema de algunas familias, se ha visto opacado por varias temáticas, sobre todo las temáticas de corrupción, las mismas que son investigadas en este momento por la propia Fiscalía. El tema a tratar de hoy, lo volvemos a recordar, sobreprecios en estados de emergencia, para lo cual el ingeniero Carlos Rabascal, socio fundador de SEO, gerente general de Rabascal Comunicación y también analista político, esta noche nos dará su punto de vista y nos aclarará desde su perspectiva cuáles son los puntos que considera importantes sobre este tema. Y también el doctor Rolando Catota, presidente del Sistema de Participación Ciudadana del Cantón Mejía. Voy con el ingeniero Carlos Rabascal. Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches, Joana. Muy buenas noches, Paul. Un gusto también compartir con el doctor Rolando Catota, a quien los saludo también, y a toda la población de Ecuador y en especial del Cantón Mejía, que también nos están viendo, y felicitar a Jóvenes por Pichincha, porque este tipo de iniciativas de jóvenes que se preocupan de lo que está pasando en el Ecuador es lo que necesitamos. Gente más comprometida, jóvenes más comprometidos con el desarrollo del país y sobre todo con la necesidad de construir una fuerte institucionalidad en el Ecuador. Muy buenas noches, ingeniero. Muchas gracias por su saludo. Vamos con usted, doctor Rolando Catota. Buenas noches con todos. Ingeniero Rabascal también, de igual manera, le extiendo mi saludo, así como a los organizadores, mis felicitaciones, porque en realidad en estos tiempos estamos sintiendo un freno a muchas verdades que tras bastidores se escuchan, pero de eso no pasa y tenemos que ser francos, tenemos que ser muy frontales y más que nada la ciudadanía tiene todo el derecho de saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son las acciones o cuáles son las omisiones de determinadas autoridades, que son los que, bien o mal, los ciudadanos de este país elegimos, y nosotros tenemos el derecho de saber qué es lo que está sucediendo y a dónde nos van a llevar sus decisiones. Por lo tanto, presto y a sus órdenes con todos. Muchísimas gracias, doctor. Después de este saludo de nuestros ponentes, vamos contigo, Paul. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias por el saludo a nuestros panelistas de la noche de hoy. Para empezar el conversatorio, tenemos que empezarles diciendo a las personas que realmente el COVID-19 o el coronavirus ha sido ya denominada como la pandemia del siglo, la enfermedad del siglo. Ha matado a millones de personas a nivel mundial. En el Ecuador se estipula que solo en Guayaquil han sido casi 10.000 las muertes estipuladas por el coronavirus. Las cifras que el COE nacional arrojan
La mayoría de las personas que estamos haciendo este tipo de programas de intervenciones no coincidimos con esas cifras porque sabemos que son mucho más elevadas. Dicho esto, creo que ninguno de los países del mundo estaban preparados para enfrentar esta terrible pandemia. Ninguno, pero la mayoría se ha ido adaptando de acuerdo a sus posibilidades. Europa, Asia, Norteamérica y, como no, Latinoamérica, que ha sido la región, ya se convirtió esta semana en la región más golpeada por el coronavirus. Pero lo que sí no estaba preparada la gente es para toda la corruptela que empezó a caer dentro del Ecuador desde la semana pasada. Hemos visto realmente con preocupación en los medios de comunicación que Fiscalía ha hecho allanamientos en diferentes sitios del país. Hemos visto que ha existido sobreprecios en la compra de kits, en la compra de insumos médicos, en el hospital mismo de la policía. Esta semana la señora Alexandra Ocles renunció al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos debido a las denuncias del portal Amigo Primicias, que fueron los primeros en denunciar este tipo de actos de corrupción. Seguido de esto, Fiscalía ingresó al hospital de Imbabura. También la Fiscalía de los Ríos allanó la tarde del día miércoles el hospital de Quevedo, de Babahoyo, de Vinces, Urdaneta, Buenafé, Valencia y Catarama. Vemos con preocupación que la gente o las personas que están a cargo del Sistema Nacional de Salud Pública, de contratación pública para insumos, está haciendo un festín con el dolor y el sufrimiento de los ecuatorianos. En días pasados yo coincidía con compañeros que han trabajado en el sector de compras públicas y decían que si es que se hace un examen especial de Contraloría, el 80% de las instituciones públicas que son generadoras de gasto o que tienen dirección de compras públicas no pasarían, tendrían una observación, porque la mayoría tienen el mismo sistema que ha sido descubierto en días pasados: facturas cruzadas, sobreprecios. Joana, por favor, continuamos contigo para iniciar este conversatorio con nuestros panelistas. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, por ese preámbulo del tema. Vamos a iniciar con este conversatorio, para lo cual le vamos a dar la palabra al ingeniero Carlos Rabascal, no sin antes aclararle, por favor, que tiene 10 minutos para exponernos de su intervención. Como no, encantado. A ver, Paul ha hecho una introducción acertada y lo ha contextualizado. Una crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria, pero que se nos ha transformado en una crisis humanitaria por incidencia en la economía nacional, porque afecta a la producción y el empleo, es una crisis que realmente no solo ha afectado al mundo, ha afectado incluso al Ecuador como país emergente y como país debilitado, porque ya veníamos en una crisis económica. Pero lo importante aquí que hay que enfocar, Paul y Joana, es qué ha visibilizado esta crisis. Y lo que ha visibilizado esta crisis es que los estados deben ser importantes y deben ser eficientes. Hoy, en medio de la crisis, todo el mundo está mirando y girando su vista al Estado a decir: señor Estado, interven. Señor Estado, incorpora recursos para poder atender la crisis. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente se ha ido en contravía de lo que está haciendo el mundo. En primer lugar, porque el gobierno nacional no ha establecido como prioridad la vida y la salud de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Y digo esto a manera de introducción, porque es evidente que en el momento que dice no tenemos recursos, pero sin embargo paga 700 millones de la deuda externa y dice que va a pagar 800 millones de dólares en el mes de agosto, significa que esos 1.500 millones de dólares que lo necesitábamos para atender la crisis
lo está destinando al pago de la deuda externa. Cuando debió haberle dicho a los tenedores los bonos 2020 es: no podemos pagar la deuda externa porque tengo que atender y cuidar y proteger la vida de mi gente. Pero por otro lado, el manejo de la crisis en el Ecuador ha sido tremendamente deficiente. Y no solamente en hechos de corrupción, que ya lo vamos a tratar, sino también en hechos de protección de los derechos humanos. Porque el primer derecho que se está afectando es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Pero adicionalmente a eso, ha habido una confusión en el manejo de la crisis de parte del gobierno, que refleja que no solo que no ha estado preparado, sino que se lo aprovechó políticamente para construir imagen pública del vicepresidente de la República de cara a las elecciones del 2021. Si se le encargó al vicepresidente de la República, si se le encargó a la ministra de Gobierno, si se le encargó al secretario particular de la Presidencia de la República, que funge como jefe de gabinete, la administración y gestión del manejo de la crisis, evidentemente no era para tomarse fotografías y plantear una estrategia de recorrido, sino para establecer una verdadera estructura de gestión. Y esa ausencia en la estructura de gestión no solamente se ve registrada o reflejada en el manejo de los indicadores de contagiados y fallecidos, sino en el manejo de la compra pública que tenían que hacer para la compra y la adquisición de insumos médicos. Ahí entran mascarillas, entran guantes, entran equipos de protección personal para los operadores de salud, equipos de respiración asistida y los propios test de prueba. Pero al no tener el control y el manejo de la crisis, ¿qué pasó? Lo que pasa es que facilitó hechos de corrupción. Y tenemos que rechazar los hechos de corrupción en condiciones normales de vida de un país, y más aún en condiciones de esta crisis, donde está de por medio la vida y la salud de las ecuatorianas y de los ecuatorianos. Pero ¿qué más refleja esto? Refleja una debilidad institucional en el país y refleja una cultura política equivocada. Y una cultura política equivocada, y para analizar la crisis tenemos que analizarla del origen. ¿Cómo es posible que los centros de salud pública, los hospitales, formen parte de una cultura de la mermelada política? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que entregan los hospitales como cuota política. Yo te doy los hospitales y tú apóyame para yo tener ciertos espacios de gobernabilidad. Y es un secreto a voces que esos hospitales fueron entregados a políticos en la ciudad de Guayaquil, en mi ciudad, que dicen ser de la familia Bucaram, y a asambleístas para que manejen estos hospitales. Primer punto de corrupción para mí, considerar que los hospitales son cuota política. Y cuando se considera un hospital o centros de salud de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es la salud, como cuota política, estamos atentando entonces contra la vida y contra la salud de todos nosotros. Primer error. Segundo error es no haber establecido los controles y el seguimiento a la contratación pública. Y eso tiene un sentido, o mejor dicho, tiene una razón de ser. Es que este gobierno, hace 3 años cuando se posicionó, dijo que iba a hacer una cirugía mayor en contra de la corrupción, para eliminar la corrupción. Pero que yo sepa, no reformó el Sistema Nacional de Contratación Pública, que en otro momento de mi intervención lo puedo explicar. Que yo sepa, no creó un catastro de contratistas públicos directos e indirectos, no estableció un sistema de seguimiento, es decir, de la trazabilidad del dinero de la contratación pública, y tampoco estableció procesos de transparencia. Y claro, en momentos de emergencia y de estado de excepción, donde la contratación puede ser directa, no hubo ese control. Pero la falla no solo es entonces de quienes estuvieron a cargo y que no hicieron el seguimiento correspondiente, y que también se les debe asignar esa responsabilidad, sino también
que la Contraloría del Estado no actuó a tiempo. Si no actúa, ¿sobre qué? Comenzó a actuar sobre las denuncias que comienzan a aparecer. Entonces no tenemos una articulación institucional entre los distintos actores de la institucionalidad del Estado para poder hacer el seguimiento a estos temas que están relacionados lamentablemente con la corrupción. Hasta ahí mi primera intervención, para luego desarrollar en una segunda intervención cómo se pudo haber evitado estos hechos de corrupción. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Valiosa intervención y estoy de acuerdo en considerar que el gobierno no priorizó la vida y respetando los derechos humanos. Vamos con la intervención del doctor Rolando Catota. Por favor, no se olvide, tiene una duración de 10 minutos. Muchas gracias. En realidad, la disertación del ingeniero Rabascal muy apegada a la realidad. Yo lo que voy a buscar con mis criterios es afianzar lo que el ingeniero ha dicho, que en efecto lo comparto, y tal vez en ciertos aspectos yéndome un poquito más adentro. Desafortunadamente, en el país se ha ido afianzando lo que yo he dicho, la carencia de la cultura del respeto. Y que vamos desde el punto de vista del ciudadano y de la formación, de la educación, de la cultura, nos estamos olvidando de que el derecho mío se termina donde comienza el resto. Entonces, simplemente, leyes existen, leyes hay en este país, hay suficientes. Lo que no hay es personas que las conozcan y que las respeten, o si las conocen, tampoco las respetan. Entonces, independientemente de que tengamos más leyes, o tengamos que hacer más leyes, o que tengamos que hacer más sistemas de control, si es que no está afianzado en el pensamiento esa prioridad de saber respetar lo que no es nuestro, por ejemplo, estamos complicándonos la vida. No podemos nosotros permitir de que de una u otra manera, como al mismísimo estilo reptiliano, seres que han vivido de la política, o han vivido de la partidocracia, o han vivido de la burocracia, sigan enquistados en círculos tan importantes y tan necesarios para el desarrollo y la vida, tanto institucional del país como de los seres humanos que somos los que nos merecemos respirar aire puro. Eso yo considero sumamente importante. Tendríamos que reestructurar una nueva línea de pensamiento para que desde los niños mismos empiecen y recuperen ese pensamiento de que tenemos que respetar, y si es que hay una ley tenemos que respetarla. No podemos nosotros hacer tabla rasa de lo que existe, y porque algo que está ahí, como algún momento popularmente en el campo, la gente del campo dice, en son de broma, obviamente, ¿no? Esto no es tuyo, es del que necesita. No podemos permitir este tipo de situaciones. Esto es del dueño, no del que necesita. De caso contrario, estaríamos condenando al olvido a todas las leyes que hay en este país. No puede ser así. Hay muchos aspectos. Por ejemplo, en el tema de los actos de corrupción, el primer acto de corrupción, como complemento a lo del ingeniero, si es que yo sé y estoy convencido que algo que me van a poner en un cargo que desconozco, mi primer acto de corrupción es aceptar ese cargo. No puedo aceptarlo porque debo estar convencido de que no estoy en las condiciones. Puedo arrancar un proceso, puedo aprender, todos estamos prestos para aprender. Nadie dice que no. Pero si es un cargo en el cual depende, o del cual depende la vida de los ciudadanos, yo por propio criterio debo aceptar de que no estoy en condiciones. Y eso es lo que ha sucedido. Aquí, por ejemplo, tengo, en efecto, se nombró ya a la distinguida señora Oques. ¿Cómo es posible? Los antiguos decían zapatero de tus zapatos. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano y el gobierno acepte y ponga a una parvularia que está, como todas las profesiones, honrosas? ¿Cómo puede estar una parvularia al frente de manejar los riesgos de este país? ¿Cómo? Por favor, ¿cómo puede estar eso? Y eso en innumerables cargos. No es justo, no es justo.
¿Por qué se da esto? Por las cuotas políticas. ¿Cómo es posible que la vida de la gente esté en manos del manejo hasta oscuro de cuotas de poder, de organismos silenciosos que manejan la realidad de un país? No es posible. ¿Y por qué se da esto? Simplemente porque los ciudadanos nos hemos dedicado a un estilo de vida en el cual estamos dedicados a trabajar, a salvaguardar la integridad económica, material, la vida nuestra, la vida de nuestros congéneres, de nuestra familia, a lo mucho quién sabe del barrio, y del resto nos hemos descuidado. Pienso de que ahí la participación en efecto de la ciudadanía es determinante para no permitir que este tipo de situaciones se siga dando. No permitir que personas vengan al estilo, como dije, de que se enquisten y que sigan en cargos, en lugares estratégicos de toma de decisiones, haciéndole pedazos al país y a la ciudadanía. Con respecto al debilitamiento institucional, en efecto, todo lo anterior llega y provoca esto, provoca un debilitamiento de la institucionalidad del Estado. No puede ser así. Debería haber un cambio, como yo he manifestado, un nuevo orden institucional. Hay seres humanos que se han enquistado en cargos de poder y que sepan o no sepan, siguen ahí, siguen tomando decisiones, sí, con aciertos, con desaciertos, pero los perjudicados muchas veces no son ni ellos. Somos los ciudadanos los que no podemos continuar simplemente siendo los observadores de desaciertos de esa naturaleza. Ahora, obviamente, ¿por qué no se controló la crisis? Obvio, si es que estoy con personas, si es que le pongo de director, si cabe el término, de una mecánica a un futbolista, obviamente va a pensar de que a las latas hay que patearlas, pues eso no es así. No es así. Tiene que estar una persona específica con el cargo para el cual se preparó, es quien debe estar ahí. Y de esa manera las decisiones, tanto de la organización, tanto las institucionales, tanto las del Estado, van a ser unas decisiones ajustadas a la necesidad de la ciudadanía. Lamentablemente se ha tomado en cuenta muchísimo, la tranquilidad material y la tranquilidad económica de los ciudadanos del Ecuador por todo lo anterior. Y la vida de la gente, las decisiones tomadas, como en algún momento conversábamos con amigos por esta vía, palos de ciego. Espero golpear la piñata para ver qué sale. Y los ciudadanos esperando que el ciego golpee la piñata. No puede ser así, tanto a nivel nacional como a nivel local. No puede ser así. La participación de la ciudadanía debe ser más ágil. Debemos estar más pendientes de la realidad. Debemos ser más conscientes de que si nosotros callamos, el silencio es cómplice. Y es cómplice de un Estado que socapa la corrupción. Viene socapando, y esto es delictivo. No podemos permitir que esto continúe. No podemos permitir. ¿Junto a qué? Junto a una desinformación rotunda. Perfecto. Hay instancias que tienen que manejárselo con sutileza, de una manera, con la altura de vida, si cabe el término, el tema profesional de los comunicadores, pero no podemos llegar a la desinformación. Y algo que lastimosamente la clase política, desde mi punto de vista, y yo asumo los riesgos de lo que hablo, la clase política en nuestro país ha llegado a un estado tal de una descomposición moral y ética, que no puede ser así. No podemos permitir que eso continúe. Por eso los jóvenes, qué importante que los jóvenes se inserten en este tipo de situaciones, se inserten en desarrollar procesos como estos conversatorios, para que aparezcan nuevos líderes, aparezcan jóvenes nuevos, renovados, con otro pensamiento, con una ideología clara, con una ideología diáfana, a los cuales hay que proteger, a los cuales hay que cuidarlos como planta para que crezcan y sus frutos en el tiempo sean realmente los que el Ecuador necesita y lo que nosotros como ciudadanos en efecto igual necesitamos. No podemos permitir que los órganos de control estén contaminados de tal manera, a tal punto de pensar de que la corrupción y la impunidad en el Ecuador
ha sido la pandemia. No podemos permitir eso. Yendo a otro punto, en el tema de la gente. Hay mucha gente que por el mismo tiempo de estar enclaustrados, como lo decimos popularmente, está desmotivada. Está desmotivada. Tenemos que proteger la dignidad de la gente. Tenemos que proteger la dignidad de la gente. La persona que está ágil, despierta, con el deseo de vivir, con el deseo de superarse, tiene su sistema de defensa despierto igualmente y tiene menores probabilidades de que la menor o la mínima o la máxima enfermedad, cualquiera que ésta sea, le afecte y dañe su sistema, dañe su fisiología, dañe su salud. Hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. Y algo Disculpe, disculpe, obviamente, doctor. dígame. Disculpe que le corte. Tenemos Sí, que le ir a un escucho. corte programado, el cual me están anunciando en este momento. Entonces, no sé si podemos continuar con su intervención después del corte, el mismo que durará unos segundos. Y para todos aquellos que se están enlazando, sigan en la página de Jóvenes por Pichincha y nos volveremos a enlazar en un minutito.